XENM, XHNM. Origen, esencia. Radio Cultural, pública, evolución, al servicio de Aguascalientes. Esto es 50 años trazando el camino. Radio Cultural y Pública, radio con sentido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial, si lo queremos llamar así, o un podcast, o como lo tengan ustedes a bien denominar. 50 años de radio pública en Aguascalientes, se dice fácil, pero sin embargo tiene su chiste y obviamente tiene sus protagonistas y tiene sus historias. Y obviamente pues de eso se trata, de que podamos precisamente platicar con algunos de esos protagonistas. En esta ocasión agradecemos y estamos orgullosos de que nos esté acompañando en este espacio a Sergio Rodríguez Prieto, quien es uno de esos protagonistas de esos 50 años de radio pública en Aguascalientes. Pero ¿quién es Sergio? Bueno, según sus propias palabras y que en algún momento él anotó para una publicación allá por agosto del 2020, y que si me permite, Sergio, me gustaría mencionarlas. Dice: hago el recuento: ayudante de cantina, locutor, productor radiofónico, obviamente, disc jockey, agente del Ministerio Público, profesor de bachillerato, catedrático universitario, cronista de jazz y rock, relator, conferencista, elaborador de normas jurídicas, entre otras cosas. Sergio, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy al contrario, es un gusto poder platicar de cierto tipo de actividades que lamentablemente hoy, por el tiempo, están definitivamente olvidadas. Sí, son 50 años y en mi caso, y como lo citaste, respecto a algo que yo dije de mí mismo, que obvio está mal, pero es una forma de definirme, sí, afortunadamente. Y que nos sirve para esta ocasión. Sí, afortunadamente la vida me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas. Unas más afortunadas que otras, pero como siempre fueron bien intencionadas, como siempre fueron bien planeadas y con específicos objetivos, creo que los resultados las más de las veces fueron de carácter positivo. Y si bien podemos hablar de muchísimos temas, hoy nos convoca estos 50 años. Te corrijo, no es específicamente de radio pública, inició como radio cultural. Okay, muy bien. XENM hace 50 años, 1973, se muestra como la primera difusora cultural en el estado de Aguascalientes. ¿Cierto? Un esfuerzo de Casa de la Cultura, entiéndase en ese momento de uno de sus directivos, el señor Víctor Sandoval, que tuvo un colaborador, yo diría que más que colaborador, un apasionado, conocedor profundo de la radio en términos generales, y que le dieron la oportunidad, quizá a él no directamente, puesto que se pensaba que fuera otra persona la encargada del arranque y de la creación de la difusora cultural, pero que le quedó, por así decirle, grande el saco. Lo tomó José Dávila Rodríguez y obviamente el resultado de entrada, y lógicamente la historia no lo dice, fue muy, pero muy afortunado. En este caso, Sergio, bien apuntas, 50 años, estos inicios, pero vayamos un poquito contigo. Quiero que entremos por ese lado, sí. Que entremos contigo y que nos diga, Sergio, ¿cómo fue tu acercamiento, tu vínculo? Ya nos dijiste sobre este primer acercamiento, José Dávila, pero Sergio Rodríguez Prieto,
¿Cómo se acerca a la radio cultural de Aguascalientes? ¿Cuáles fueron tus antecedentes? Supongo desde joven, porque por ahí vi una foto tuya donde estás frente a un micrófono y que ilustra este artículo de donde saqué esta información. Esa imagen fue cuando yo tenía 15 años de edad y que hice mi primer programa de radio en el mes de octubre de 1969 en la entonces XEYZ, cuyos estudios se encontraban en el Viejo Pariano. Se trataba de un programa que era el espacio que desarrollaba el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, que todo el mundo le decía en ese tiempo Así es. Ese Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, por supuesto, es una entidad del gobierno federal de reciente creación, obviamente con una carga política enorme por aquello de los movimientos del 68, y que con ese organismo se pretendía captar a los jóvenes por el buen camino, entiéndase el partido dominante. Claro. Como sea, yo siempre he sido fan de la radio, no me preguntes por qué, ni cómo, ni a partir de qué momento, pero siempre fue muy fan de la radio. Y ya para esos tiempos yo era un bitlemaníaco reconocido, me gustaba toda la corriente del rock que se estaba realizando, la ola inglesa, obviamente al pendiente de las únicas 4 difusoras que existían en Aguascalientes, pero más de Canal 58 de Guadalajara, y obviamente todas las difusoras que en la noche se podían escuchar aquí en Aguascalientes, difusoras que tenían su base en la Ciudad de México, el entonces Distrito Federal, y que obviamente centraban mucha de su programación en el tema del rock. Radio 1000, La Pantera, Radio Capital, Radio Variedades, etc. Yo siempre fui un fan de la radio, y como fan de la radio y con ese espacio que da el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, es que yo empiezo a trabajar en invitación a la música. Un programa que se hacía de 9 a 10 de la noche, de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, por esa entonces XEYZ, XEYZ, y que precisamente por el gusto y por la oportunidad es que yo empiezo a hacer mi primer programa de radio, música clásica. De hecho, esa fotografía, siendo de mi primer programa de radio, lo recuerdo muy bien, que la primera presentación que hice fue precisamente del poema sinfónico Mi Patria de Bedřich Smetana, el Moldavia, en interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional Checa, dirigida por Kirill Kondrashin. Wow, qué memoria. No, pues es que fue mi primera experiencia. No, pero la tienes aquí. Sí, mi primera experiencia fue maravillosa. Claro, por supuesto. Todavía se me enchina el cuero, mira. Eso. Precisamente porque lo hice en ese momento. Entonces, ese fue mi gusto. Ajá. Luego, por temas de carácter académico, aquí todavía no existía ninguna universidad. La necesidad o no de continuar con estudios profesionales se da. Me traslado a la ciudad de Guanajuato, a la Universidad de Guanajuato, más por el tema cultural que por el tema jurídico. Estudio Derecho más por el tema de lo social que por el tema jurídico. Y obvio me involucro en las actividades culturales de la Universidad de Guanajuato. De hecho, trabajo como auxiliar en el Departamento de Acción Cultural, lo que me da la oportunidad de ser parte del equipo de producción del Teatro Universitario, que después es el origen del Festival Internacional Cervantino, justo también en ese momento, y por supuesto en Radio Universidad de Guanajuato. Ya estando yo en 1973 trabajando en Radio Universidad de Guanajuato. ¿Qué edad tenías ahí aproximadamente? Yo ya tenía la fabulosa edad de 19 años. Entonces, no perdía contacto con Aguascalientes, aunque cada vez mis regresos eran más esporádicos. Pero me entero que estaban trabajando sobre la apertura de una difusora cultural. Y para mí, ¿cómo le diría?
a mis objetivos personales, yo siempre me vi en una difusora cultural en Aguascalientes. Yo siempre me dije, cuando se dé a conocer o cuando se instale una difusora cultural en Aguascalientes, el primero que va a estar ahí voy a ser yo. Y en ese sentido, antes que eso, nunca quisiste perder tu vínculo con Aguascalientes, ¿no? O sea, no pensaste en irte a Ciudad de México, donde ya había una trayectoria en ese ámbito y cosas así por el estilo. Es que en realidad, cuando yo me involucro en Guanajuato, yo nunca pensé regresar a Aguascalientes. Okay. De hecho, no sabía que todavía estaba yo a media carrera, no sabía exactamente por dónde me iba a mover en el término de lo jurídico, que también fue totalmente extraordinario. Entonces, al momento en que yo me doy cuenta de este trabajo cultural en Aguascalientes, ya de hecho la Casa de la Cultura tenía una posición nacional muy, muy relevante. Cuando Víctor Sandoval decide poner esa difusora y me entero de que están trabajando en ella, dije, voy a darme una vuelta a ver de qué se trata. No me entero de muchas cosas, regreso yo a Guanajuato, pero sé que se inaugura en octubre del 73 en una feria de libro y lógicamente regreso a escucharla. Me doy cuenta de cuál es la estructura, me doy cuenta de quién es el director y a la semana siguiente de inaugurada yo me presento. Yo me presento un sábado con José Dávila Rodríguez a decirle soy Sergio Rodríguez Prieto, soy de Aguascalientes, tengo esta experiencia, tengo esto, quisiera colaborar contigo. ¿Qué ofreces? Ya escuché lo que tienes programado, de hecho lo programaban por la prensa local, tenían su formato de programación. Y yo le dije, pues yo sé que aquí no tienes nada de rock. Te ofrezco un espacio de rock. ¿Cuándo? Pues el fin de semana. José Dávila, con todo lo audaz que era y con todo lo exigente que era, me dice, sí, véngase mañana a las 3 de la tarde a poner sus discos de rock, domingo. Domingo a las 3 de la tarde, a la hora que cierro, a las 7 de la noche. Lógicamente me da 3 horas de rock, de 3 a 6, y a las 6 yo cierro con música clásica y apago la difusora. E inmediatamente al día siguiente de que yo le ofrezco mis servicios a José Dávila, al día siguiente yo ya llevaba mi stock de discos para empezar a trabajar rock en XNM Radio Casa de la Cultura, y así todos los domingos del año de 1973. ¿Cómo era la cabina, Sergio? ¿Cómo era físicamente el espacio? En la entonces Galería del Arte, segunda planta, en el fondo a la derecha, eran 2 cuartitos. Uno donde se encontraba la planta transmisora y otro donde era la cabina de grabación y de transmisión. ¿Qué te diría? 3x3. En cuanto cabía una persona y el equipo, ¿no? En lo que cabía el equipo y el viejo equipo de la BI, la consolota aquella que parecía caja de muerto, de 5 canales, de unos botonzotes de bulbos, enormes. ¿no? Incluso ya era todavía de bulbos. Sí. Y sus 2 tornamesas, dos grabadoras de carrete y listo. Y sobre eso se trabajaba. Yo ya tenía mucha experiencia en el manejo de mezclas y de ediciones y cosas por el estilo. Entonces, pues para mí no fue ningún trabajo. Abrí el micrófono, soy Sergio Rodríguez Prieto, bienvenidos a su sesión de rock en XNM Casa de la Cultura. Y recuerdo muy bien que empecé con el disco en vivo en Japón de Deep Purple. Eso. ¿También? Porque era uno de mis discos favoritos justo en ese momento. Claro. Que ya para 1973 yo ya no sabía cuáles eran mis discos favoritos, porque fue la época en que se editaron las grandes obras del rock progresivo. Y que en ese momento yo presentaba en Radio Universidad de Guanajuato y que hoy estoy repitiendo, hoy 50 años después, en Radio Universidad de Guanajuato. Mira. Increíble. En este caso, Sergio, platícanos. ¿Cuál era el ambiente? ¿Cómo estaba socialmente Aguascalientes? Obviamente, el que se abriera una estación de radio cultural no es de generación espontánea. Como bien comentas, ya había un antecedente en el ambiente de esto. ¿Cómo recibió la gente a
XNM en aquella época? En Aguascalientes en ese tiempo, definitivamente no es el Aguascalientes de ahora, en nada, no se parece nada. Aquello era más amigable, menos conflictivo, el nivel cultural de la localía era de mayor calidad, las actividades que promovía la Casa de la Cultura en todas las áreas del desarrollo artístico eran muy bien aceptadas por la sociedad, participaba de manera entusiasta, de manera convencida, había teatro local, había cine club, había ballet, había grupos de ballet, había grupos de danza folclórica, estaba la rondalla, los grupos de guitarra. Todo lo que tú me digas de desarrollo cultural se daba a partir de la Casa de la Cultura. No teníamos universidad, sigo insistiendo, entonces todo se centraba en ese lugar. Entonces, como se le daba mucho apoyo a Víctor Sandoval, que además conformó un equipo de trabajo con gente muy comprometida y muy conocedora en todas las áreas, pintura, teatro, danza, cerámica, idiomas, todo lo que tú me digas, ahí se desarrollaba y se desarrollaba de buena manera. El ambiente cultural era de alto nivel. Cuando se comienza a trabajar Radio Casa de la Cultura, primero el público se hace fan. Realmente se escuchaba a muy buen nivel toda la propuesta de Radio Casa de la Cultura y la gente comenzó a involucrarse y a colaborar con Casa de la Cultura. Pero el tino de José Dávila es que no abría la puerta a cualquiera. Sabía a quién. Yo sé por qué a mí me dio inmediatamente abrió la puerta. No porque yo fuera bueno, porque él se encontraba ya muy cansado y quería descansar, porque ya tenía mucha presión, mucho estrés. Dijo, yo mañana me voy a dormir y le dejo la planta a este muchacho. Funcionó, todo funcionó, gracias a Dios. Fue un compromiso, para mí fue un compromiso enorme que me dejes la difusora, caray. Por supuesto. Pero pues yo tenía que sacar un buen trabajo y creo que hasta la fecha no he hecho programa malo. Y que sigues vigente, obviamente, que lo estás haciendo, ¿no? Y hasta la fecha. Pues, además, porque como le dije, yo siempre se lo comenté al Montañés, la gran ventaja que yo tengo sobre todos ustedes es que mi material sí es bueno. Eso, muy bien. Sergio, en este sentido, ¿te acuerdas qué tipo de programas eran los que se transmitían aparte del tuyo que tú bien tenías? Normalmente, lógicamente, José Dávila era apasionado de la llamada música instrumental. Base de la programación eran sus discos. Por supuesto, el Club Amigos de la Buena Música, que era precisamente un grupo de gente de Aguascalientes que antes de NM, Radio Casa de la Cultura, tenían sus espacios en Radio BI y transmitían martes y viernes en la noche el Club Amigos de la Buena Música. Se me van los nombres ya ahorita. Uno de ellos el ingeniero Córdoba, Horacio Westrup, etcétera, ¿no? Esas gentes que colaboraban en BI al momento en que abren Radio Casa de la Cultura, pues se pasan para acá y son los encargados de dar el material para la programación de música clásica. Sobre eso fue centrándose la programación de Radio Casa de la Cultura. La primera colaboradora mujer de José Dávila fue Sonia, ahorita me acuerdo del apellido. Sonia empezó a hacer notas de carácter cultural, pero sobre todo el noticiero cultural que se centraba en las actividades que hacía precisamente la Casa de la Cultura. Entonces ahí se fue desarrollando. La gente comenzó a colaborar, estaba de moda también la música folclórica, ahora empiezan a entrar los folclorolamentosos. Y así, música de cine, música de ballet, wow. Y ahí se fue conformando la programación de XNM. ¿Qué horarios tenía, te acuerdas? Empezaba a las 12 del día para terminar a las 7 de la noche, en su primera etapa. Pero ya poco a poco fue ampliando hacia la mañana y terminaba a las 9 de la noche. Muy bien. Entonces, oye, y en este caso, ¿qué anécdota a lo mejor tienes, así como te acuerdas de tu primer programa, tu primer disco, todo? Quiero pensar que hay alguna anécdota que tú tengas presente de algo
que haya sucedido, alguna situación, algo que se haya presentado, alguna eventualidad incluso, porque luego a veces ocurría, ¿no? Muchísimas cosas, Cuéntanos. cosas. Quizá no tan así como tan con mucho detalle, así como que muy asombrosas, pero simplemente el hecho de comenzar a sonorizar toda la Casa de la Cultura. Eso de preparar todas las bocinas, aquellas bocinas que se hacían hechizas, por así decirlo, para sonorizar toda la Casa de la Cultura con la señal de la difusora. Y yo recuerdo muy bien que estaba yo un fin de semana o en vacaciones, no sé, y estábamos experimentando con el eco. O sea, con el reverber. Sí. Y dije, no, es que no me gusta tu reverber. Y entonces, ¿sabes qué? Voy a empezar a transmitir desde la galería, que era donde ya en la noche sola. Y empecé a transmitir así, con voz tenebrosa, en la galería. Pero estaban unas mesas de madera de esa gruesa, que ahí estaban en la galería. Total, ya estaba apagada la luz. Ya empezamos a grabar, empezamos a transmitir. Y yo dije, yo salí corriendo a ver qué tal se oía en las bocinas, de los patios. Ajá, sí. Y voy corriendo. Nunca me acordé de las famosas mesas. De las mesas. De las mesas. Y en la oscuridad. No, me ha dado un golpazo de aquellos, porque iba corriendo, me pego en la pantalla, entre rodilla y pantorrilla, y ahí va Sergito dando vueltas por el piso, pero no me quita el gusto de escucharme. Claro. en las bocinas, en las estrenadas bocinas de los patios de Casa de la Cultura. Con todo y todo, te escuchaste. Con todo caso, me escuché. No, qué cantidad de cosas, se fue. Yo venía cada fin de semana a hacer el programa de rock. Lógicamente empezó a llegar mucha gente a colaborar. Y todavía yo estando en la Universidad de Guanajuato me dice Pepe Dávila, oye, fíjate que ya hay varios colaboradores que quieren hacer rock. Te voy a relevar del cargo en esa área. ¿Cómo, José? Pues yo vengo desde allá a colaborar contigo, no me digas que me cierras. Dije, no. Te lo cambio, en lugar de que transmitas 3 horas el domingo, te vas a hacer cargo del jazz toda la semana. Que ya para esas fechas yo andaba coqueteando con el jazz. Dije, entonces en lugar de tener tus 5 vas a tener 1 hora de lunes a sábado. ¿Y cómo? Grababa. Ok. Ya grababa, ya tenía José Dávila su equipo de editores. Ya. Y bueno, yo buscaba el material de jazz, lo grababa, dejaba aquí y me oía en Aguascalientes estando yo en Guanajuato. Oye, qué interesante. Así es. Y así fue el desarrollo de XNM Casa de la Cultura. Y fue creciendo. Cuando yo acabo la carrera, mi vida estaba planteada para otras cosas, pero resulta que me regreso en el 77. Lógicamente lo primero que hago es seguir trabajando en Radio Casa de la Cultura. Ingreso a la universidad como maestro en bachillerato en marzo del 77 y en diciembre del 77 inauguro Radio Universidad. Otra grata experiencia. Otra historia. Otra aventura. Otra historia con muchos datos, verdad, lamentables, desgraciados para mí. Hoy en día no existo en la universidad, no obstante ser el director fundador y luego volver a ser director. Hoy ya es otro mundo, en fin. Esto que me estás haciendo ahora me da la oportunidad de decir, espérame, todavía estoy vivo. Claro. Y todavía puedo ofrecer, y todavía tengo mucho material y tengo mucha experiencia. Y como les digo, yo de derecho, no sé, yo sé de música. Claro. Oye, mencionabas algo muy importante, ese cambio, digamos, de estafeta, de pasar del rock al jazz. ¿Cómo se llamaba el espacio, el programa que tenías de jazz?
¿En qué se especializaba El jazz. dentro de todas sus El jazz vertientes? en Radio Casa de la Cultura. Así Así nada llamaba. más. El jazz en Radio Casa de la Cultura. Yo tomé el formato, hay que ser muy objetivo y muy claro. Sí. El maestro de los programas de jazz en México se llamó Juan López Moctezuma. Lo hacía, obviamente, en Radio Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM. En Radio UNAM existían 3 genios en ese momento: Juan López Moctezuma, Nicolás Rodríguez Llarena y Sergio Romano. Otro maestrazo en temas de comunicación. Entonces yo escuchaba Radio UNAM y aprendí el formato de hacer jazz, de hacer programas de jazz desde la perspectiva de Juan López Moctezuma. Y Juan López Moctezuma tenía dos libros básicos: la historia del jazz de Barry Ulanov y la historia del jazz el jazz nada más de Joachim Ernst Berendt. Entre paréntesis, la locura total, la historia del jazz manejada por un ruso y por un alemán. Sí. En la década de los 70s. Curioso, ¿no? Otra locura, ¿no? Sí, claro. También. Porque la historia del jazz todavía no estaba escrita. Claro. Para esa fecha todavía no estaba escrita. Y ya tenía una larga trayectoria. Uf, que sí tenía una larga trayectoria. Y la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos apenas se estaba preocupando por recuperar grabaciones originales. Entonces, sobre esa información hacían sus programas de jazz Juan López Moctezuma. En una de mis tantas idas a la Ciudad de México para comprar material, por supuesto que me encontré en el sótano el jazz de Joachim Ernst Berendt. Pues hice lo mismo. Claro. Retomar la información de este señor y trabajarlo en el programa de jazz de XNM. Así es. Sergio, a lo largo de toda esta trayectoria que tú tienes, ¿cuántos programas has generado? ¿Cuántas etapas? ¿Cuántos espacios has producido? ¿Has conducido? No he dejado de hacer radio desde 1969. Ya hubiera sido en XYZ, Sí. ya hubiera sido en Radio Universidad de Guanajuato, ya hubiera sido en XNM, en Radio Universidad, Aguascalientes. nunca dejé XNM. Cuando me jubilo de la universidad, hace 11 años, empiezo a hacer radio otra vez en Radio Universidad de Guanajuato. Nunca he dejado de hacer radio. Pero ¿te acuerdas cuántos espacios No, eso es muchos. Como fueron tal- muchos. Han sido muchos. han sido tus hijos, tus... Han sido muchos espacios de Sí. radio. Muchas horas, muchos especiales, muchas series. Otra de las cosas en NM Sí. y otra de las anécdotas, no teníamos control remoto. Entonces, ¿cómo le hacíamos para transmitir los programas en directo, las presentaciones en directo del Teatro Morelos? Entiéndase, los folcloristas. Sí. Siempre se llenaba el Teatro Morelos, entonces los que no alcanzaban, ¿qué hacían? Lo escuchaban por radio. No teníamos control remoto, entonces ¿qué hacíamos? A Pepe Dávila mandó a Concho, que entonces trabajaba en Intendencia, todavía no era parte del equipo de trabajo de NM. Lo mandó a treparse a la azotea del Teatro Morelos y con un cablezote a atravesarlo por la catedral y de la catedral Jalarlo a a la la Casa Casa de de la la Cultura, y ahí en directo así de la mezcladora que tenía ahí en el foro del Teatro Morelos al canal de la mezcladora De salida de radio de la cabina. de la cabina, y hacíamos las transmisiones en directo desde el Teatro Morelos. Yo las hacía, ahí me tocaba hacer todas las transmisiones en directo. Oye, y en este caso, ¿qué les decía la gente? Bravo, ¿Qué opinaba bravo, de bravo, todos estos esfuerzos? bravo. Porque eran proezas técnicas a fin de cuentas. Bravo. La gente estaba, valga el concepto, enamorada de XNM. Estaba enamorada. NM era parte de la familia. Obviamente la competencia
era ya la difusora comercial estaba anquilosada, era lo mismo. Entonces cuando sale NM al aire, la percepción es otra. Y la gente se adopta NM como parte de su vida. Estoy hablando de clase media, sí, claro. Clase media alta, clase media baja, que es la que idealmente fue un gran número, la que se hizo fan de NM. Oye, y ahora que lo comentas, esto de la familiaridad que tenía la estación de radio, ¿te acuerdas hasta dónde escuchaban la emisora? ¿Tenían una medición en ese sentido? No, la difusora de muy poco alcance. Ajá. Si abarcaba la ciudad, era más que suficiente. O sea, apenas llegaba Jesús María, obviamente Calvillo, por supuesto que no. ¿Cuál eran los límites periféricos de la ciudad? La ciudad. ¿Hasta dónde estaba ese límite que te acuerdes de la ciudad? Primer anillo, todo el segundo anillo estaba en proceso de construcción. Ni de construcción, de proyección. O sea, la ciudad llegaba hasta el primer anillo y un poquito más allá. Eso era lo que se cubría. Por ejemplo, de donde estamos ubicados en este momento, pues estamos cerca del primer anillo. Sí, este era territorio de NM. En aquella época. Estamos cerca de ese territorio lugar. de NM. Oye, platícanos. También mencionaste algo muy interesante. El equipo con el que se transmitía correspondió a una donación, si mal no recuerdo. A una donación. ¿Quién la realizó? ¿Por qué la realizó? ¿Cómo estuvo ese? Volvemos a lo mismo. Esto de generar una difusora cultural, decíamos, fue idea de Víctor Sandoval. Pero además, Víctor Sandoval era un promotor bárbaro. Y a todo mundo, tipo Humberto Martínez de León. Humberto Martínez de León crea la Universidad Autónoma de Aguascalientes, metiéndole la mano a los amigos. Ándale, colabora. Víctor Sandoval era igual. Un apasionado de la radio en los términos más amplios que tú te puedas imaginar fue don Pedro Rivas Cuellar. Dueño de la BI, dueño de la RO, dueño de todas las difusoras de Aguascalientes, que después las fue vendiendo, pero igual. Y Pedro Rivas era parte de ese equipo de trabajo. Pedro Rivas era consejero de todo lo que era aconsejable. Entonces cuando dijeron eso, no, pues ahí está. Yo ya no lo uso, vayan por él. Y José Dávila fue ahí a la bodega de los telebrejos de Pedro Rivas a sacar lo que podía sacar. Y sobre eso trabajó. Con eso fue con lo que se arrancó. Con eso fue con lo que arrancó Radio Casa de la Cultura. Y con eso fue lo que se sostuvo Radio Casa de la Cultura. ¿Cuándo comenzó Radio Casa de la Cultura a tener otra forma de trabajo? Cuando el gobierno del estado se da cuenta de su potencial e incluso lo saca de Casa de la Cultura y lo manda a sus nuevas instalaciones acá en López Mateos. ¿En la Casa de las Artesanías se llamaba? La Casa de las Artesanales. No, la Casa de las Artesanales. Sí. Es que son otras artes. Son otras artes. Entonces ya fue otra percepción y yo diría ya que una especie de empezar a morir la difusión cultural en Aguascalientes, pero ya es otra plática. Sí, pero sin embargo, bien mencionaste al inicio de esta charla, tú estuviste en varias etapas de XNM. Sí. ¿Cuáles son esas otras etapas? ¿De dónde a dónde estuviste en esta primera etapa? Estuve en la primera etapa pues prácticamente hasta que dejó de ser Casa de la Cultura. Ajá. Okay. Lógicamente estuve en toda la primera etapa de manera constante, en directo o con grabaciones. Ajá. Cuando se hace su cambio hacia las instalaciones de López Mateos, que es otra estructura, y sigo trabajando. Incluso tengo un programa nocturno llamado Un Tema Cada Noche. Me llevaba hora y media, de las 10:30 a las 12 de la noche, de lunes a viernes. Y en donde Un Tema Cada Noche implicaba que hacíamos todo lo que se nos imaginaba en hacer de radio. Y ahí donde la producción corría, claro, por José Dávila, y ahora te toca hacer esto, y ahora te toca hacer estas cosas. Y ahí fue donde quizá
nosotros mismos comenzamos a ponerle ¿cómo se llaman? Al ataúd, Los clavos al ataúd de Radio Casa de la Cultura. Ajá. Recuerdo muy bien que me pidió que entrevistara al entonces candidato al gobierno del estado, el ingeniero Miguel Ángel Barberena Vega. Y le gustó lo que estábamos haciendo. Y dijo, hay que fortalecer esto. Ojo, entre paréntesis ya teníamos la televisión cultural también. Era Canal 10. Que estaba en la parte superior del Teatro Morelos. Mezzanine, exacto. Y también fue cuando mandaron todo hacia López Mateos. Así es. Y lógicamente el ingeniero Barberena, al darse cuenta de ello, ver el potencial que se tenía, fue que... Y además con la tendencia que ya se estaba dando en ese tiempo de las difusoras de Estado, una forma de control también, bueno, es que Casa de la Cultura pierde su esencia. En esa nueva etapa, ¿cómo fue desde tu perspectiva, tu visión, cómo fue ese traslado? ¿Cómo se realizó ese traslado? ¿Qué se tuvo que hacer? ¿Se llevaron el equipo que tenían en Casa de la Cultura para allá? Lo que se tenía, lo que podía todavía ser salvable, se llevó acá. Obviamente el viejo mezclador pasó a la historia, pasó al museo. Sí, porque acá ya en las nuevas instalaciones ya se tenía otra mezcladora, otras reproductoras de carrete. Se cambió mucho a nivel técnico, por supuesto que sí. Lógicamente, no sé hasta dónde, ahí sí me pierdo yo en relación con la potencia, si realmente ya se daba la real y tenía más alcance la difusora. Y yo en ese momento me empecé a visualizar algo inadecuado. De hecho, yo ya había tronado con Radio Universidad. Yo ya estaba mezcladote en los temas jurídicos, ya tenía otras exigencias, ya tenía otra percepción incluso de la vida. Aunque la radio seguía siendo mi gusto, ya no era mi ocupación principal. Y dejé un poquito el tema, y más porque José Dávila dijo, ahí se quedan. Bye, bye. Se quedan. Y yo también dejo de colaborar en Rita. Aunque regreso con este señor, en una administración regresé también a hacer programas de jazz. Cuando ya se podía grabar en compacto, en mi casita, sí. Yo los grababa mis programas en compacto y se los mandaba a Polito. A Ismael. A Ismael le daba yo Ismael Cornejo, le entregaba yo los compactos y ahí me los reproducía. Y en esa época del surgimiento de Radio Cultural, de NM, a esta nueva etapa en la que tú, como bien comentabas, ya lo digital ya te permitía, ajá, la portabilidad, sí, llevar tus materiales y todo. ¿Cuál es la evolución que tú ves en la sociedad y obviamente en la emisora y en sus alcances como tal, en sus objetivos, sus características? El concepto de difusión cultural en el que yo crecí, e incluso el concepto que yo propuse para Radio Universidad, nada tiene que ver con lo que hoy vivimos. Por supuesto, estos chismecitos, estas cositas que están trabajando, el aspecto técnico es maravilloso. Claro. Realmente maravilloso. Yo me escucho aquí en Aguascalientes los programas que se transmiten en Radio Universidad de Guanajuato. Y debo serles sincero que la calidad de sonido que nos manda la difusora a nuestros aparatos es mágica, caray. O sea, formalmente, técnicamente, estamos viviendo en una etapa maravillosa. Y si a nosotros que nos gusta la música, en su momento, con el radio de bulbos, nos transportaba a lugares infinitos, hoy con mayor razón. Pero esta calidad técnica
esta facilidad de andar con estas cosas por todos lados y de tener las menos fallas posibles a nivel técnico, no se compensan con el contenido. Perdón, el contenido ya es malísimo. Vamos, ¿cómo llenamos hoy una programación en una difusora cultural con el mismo material de hace 50 años? Porque hoy en día, por mucha técnica magnífica que tengas, no tienes calidad, no tienes propuesta, no tienes fondo, nada. Ahora, perdón, estos programas de bla, 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 yo sí te voy a pedir que le metas, vamos a hacer un corte y vamos a escuchar lo que este mono ponía hace 50 años. Ahora sí vamos a escuchar lo que nos propuso, y no que nos llevemos el bla, 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 porque eso fue lo que mató a Casa de la Cultura. Cuando entra Rita, entra con el bla, bla, bla. La radio hablada. La radio hablada. Eso, perdóname. Y eso de que todos somos expertos y de que yo digo y que yo opino y caray, es pesadísimo, es fastidioso, o por lo menos para mí no es algo que sea atractivo. Yo no voy a ocupar mi tiempo escuchando a cualquier pelagatos decir tontería y media y que tienes 10 minutos para hablar y no sabes qué hablar y empiezas a agarrar tu maquinita. Ay, y qué bueno que me mandaron un WhatsApp para decirme que estamos haciendo buen trabajo. Gracias. Espérame, eso no es hacer radio, eso es hacer al tío Lolo. Claro, claro. Y lo que tengas que decir, dilo. Y dilo de manera concreta, directa, objetiva, para que quede clara la idea y vámonos a lo fundamental. No vayamos tan lejos. La primera radio que se hizo en México, allá por los 30, fue para transmitir música clásica. Sí. En plena época post-revolucionaria. O sea, no fue para adoctrinar, como dicen ahora. Espérense. Fue para otras cosas. Elevar el espíritu, ándele. Y eso fue XNM, Radio Casa de la Cultura. Por eso su éxito. No era para escuchar a yoyistas, ni a expertos en nada. Entonces, ese fue el éxito de NM. Por eso no hay éxito. Dime a quién voy a escuchar y dime qué le voy a escuchar. Yo mismo, ¿qué les puedo ofrecer? No, pues espérame, ahí te va. Yo te propongo escuchar lo que acabo de descubrir que grabó Klaus Schulze hace 30 años y que no lo había podido escuchar porque pues, no tenía el recurso suficiente para comprar más discos de los que ya adquiría. Y ahora sí ya lo puedo tener a la mano gracias a la red. Y ahora lo vengo escuchando con otro formato digital y digo yo, caray, de lo que me perdí. Pero hoy en día estoy estrenando música y se las puedo ofrecer. Pero la música, la calidad de la música, no mi opinión es lo de menos. Yo soy un simple presentador, vamos, dale. Ahora que si me pides, ¿qué te parece? ¿Comparas con fulano, con perengano? No, tampoco voy a hacer comparaciones porque cuando me preguntan, ¿cuál es tu grupo favorito? Pues todos. Claro, por supuesto. Sé cuáles no me gustan. Eso es distinto. Eso es distinto. Claro, por supuesto. Pero hoy en día, sí, y la radio se escucha en todos lados. Pero hay tanta oferta de radio también ya ahora. Cuando me dicen, oye, ¿por qué no pones tu propia difusora? Ay, por favor. Que sí se puede, ya sé que se puede. ¿Qué? ¿Para que me escuche quién? Lo que yo ofrezco no es su gusto. Claro. Y menos para las nuevas generaciones, que es otro gran problema. ¿Qué tipo de generaciones, qué tipo de gente escucha hoy radio? Nosotros veíamos el tipo de gente que escuchaba radio hace 50 años. Y a ellos los dirigíamos y ese tipo de material le dábamos. Oye, ahora que tocas ese tema, es importante. Esta evolución o el traslado de lo que conocimos como radio o conocemos actualmente como radio y que se ha convertido en otra cosa en las nuevas plataformas que se llaman podcast. ¿Cómo ves tú a la radio actualmente y cómo la ves hacia adelante? La radio, entiéndase como el acto de encender, como bien dices, un aparato que recibe esta señal y que te transmite algo. ¿Dónde ves tú que pueda rescatarse
o no esa radio que conocemos. Que el hecho de ser tradicional no quiere decir, y no sé si estás de acuerdo, que sea aburrida, que sea algo tedioso y que el acto de escucha se convierta en la decadencia o la muerte de esto. ¿Cómo percibes tú a la radio? Mira, la radio seguirá siendo mágica. De eso no tengo duda. La radio va a tener siempre vida. ¿De qué manera vas a aprovechar? ¿De qué manera vas a manejar ese elemento que ya tienes y que tiene toda la experiencia del mundo? Bueno, ya depende de quién pongas al frente y de qué es lo que se busca. Y obviamente al principio va a ser como que, ay, ¿y para qué pones eso? Eso es muy aburrido. Vamos a plantearlo de otra manera. Así como encuentras miles de cosas y miles de cosas intrascendentes en las redes, vas a encontrar miles de cosas muy interesantes. Han desaparecido las páginas, han desaparecido los blogs, han desaparecido las propuestas que tengan que ver con música clásica. Evidentemente no. Están enriqueciéndose. Ejemplo, lógicamente, a nivel de presunción. Yo tengo mi aplicación de la Filarmónica de Berlín. ¿Qué hago con esa aplicación? Ver la temporada de la Filarmónica de Berlín, que por cierto va a empezar ahora a finales del presente mes. Y viernes y sábado, en mi casita, a las 12:01 de la tarde, yo me abro mi aplicación y tengo en directo la presentación de la Filarmónica de Berlín con su concierto de la temporada. Con una calidad de sonido y con una de calidad de imagen, como lo que estamos viendo ahorita con la MLS. Una calidad de imagen, lógicamente una transmisión malísima porque son muy malos para transmitir el fútbol y para narrar, ¿para qué les digo? Pero a nivel técnico, su imagen y su sonido es maravilloso. O sea, se oye cuando el portero le da de golpes al balón, ya con eso se dan cuenta que es lo que se puede escuchar de un violín de la Filarmónica de Berlín. Bueno, ¿es la única? No, maestro. O sea, tenemos todo el material del mundo en cuestiones de música clásica, y está Berlín, y está Viena, y está la revista Naxos, y está la música mexicana, y está, material que hay para música clásica de calidad y actual, e interpretaciones actuales en contenido y forma de primerísimo nivel. ¿Ya para qué les platico de música de jazz? Las revistas ya no son mensuales, ya son semanales, que te dan el disco, la propuesta, la playlist, lo que tú me digas, y siempre lo puedes manipular, lo puedes bajar, y de una calidad de sonido excepcional. No puedo decir lo mismo de la música de rock, que ahí sí ya no han ofrecido nada, no tenemos absolutamente nada desde hace ya buen rato. Canción, pues ya sabemos que la canción está totalmente perdida, que tenemos que rescatar otra vez los viejos valores, y no todos, pero por lo menos en términos de música clásica, en términos de música de jazz, el material actual es de primerísima calidad. Y tienes las fuentes alimentándose semana a semana. Además, ya no hay necesidad de volver perdóname, pero no hay necesidad de andar buscando en el baúl de los recuerdos. Ya todo está aquí en estas porquerías. Está todo aquí. Claro, sí. Búscale, sí. Claro. Si buscas cosas malas, las vas a encontrar. No, claro, eso que ni qué. Pero si no sabes qué buscar bueno, pues tampoco nunca lo vas a encontrar. Si tú de pura casualidad has escuchado a Mozart, a ver, pues que hay un Mozart por ahí, búscate a Mozart. Y de repente te encuentras los 500 opus de Mozart. Ah, caray, ¿con cuál empiezo? Pues con el 1, mi rey. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Tienes 547, punto. Con todas las versiones del mundo. Desde las más antiguas hasta las más modernas. Ahora, ¿nunca las has oído? Pues escúchalas.
Ya tienes a Beethoven, ya tienes a Brahms, ya tienes a Sostakovich, ya tienes a Vivaldi, ya tienes a Bach, que es lo más convencional, ojo, es lo más convencional. ¿Y qué de nuevo? Un montonal de cosas. Escuchen, nada más escuchen, ocúpense. Ahora, ok, no has escuchado a Mozart, el concierto para piano número 21, pues vamos escuchándolos juntos. Tanto yo que lo estoy presentando, como ustedes que lo están escuchando. Vamos a hacer la primera vez, ¿no? Claro, por supuesto. Pero por supuesto que se puede hacer. Y que me parece que la propuesta que tú haces es, pues es como bien dices, qué mejor manera de celebrar festejar los 50 años. Yo esto es cierto, que dadas las circunstancias actuales, que si requieres de una opinión más o menos lógica, más o menos centrada, más o menos congruente con el tiempo, con las circunstancias, y que alguien la pueda dar, sí, pero que sean como sea el doctor Thompson con sus recetas de familia. 1 minuto y medio y adiós. Mi rey. Ya. Claro. Sí. Oyes, simplemente en la época en que la difusora cultural era la difusora cultural, los programas de cine, pues los encargados de la película y decir es que tiene sus virtudes y que no me gustó esto, que no me gustó lo demás. Ok, hoy en día se pueden hacer programas de cine también, pero también hay que saber seleccionar el tipo de películas que vas a comentar. No vas a decir, hoy vamos a hablar de Barbie, ¿sabes qué? Por favor, no. Claro. No. Entonces, por supuesto que todavía hay muchas cosas por ahí. Y la radio seguirá siendo mágica y la radio seguirá siendo bien utilizada por quien tenga la capacidad intelectual de hacerlo. Sergio, sin duda, un placer platicar contigo. El recordar estas anécdotas, estas historias, tus vivencias en tu quehacer y tu andar en la radio cultural de Aguascalientes, específicamente en NM. Mira, al contrario, yo por agradecido que me saquen del baúl. Cuando Montañez me lo propuso, dije, caray, ¿de verdad? Sí, qué bueno. Sabemos que esto del bla, 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 y sigo insistiendo, no es algo que me agrade mucho, y mucho menos para que todo este chorote pase de golpe. Esto lo vamos a editar, sí, no te preocupes. Entonces, es importante que sepamos que todo tiene un principio. En radio espero que no haya un fin, pero que dentro de esta etapa un tanto negra, un tanto desastrosa del contenido de la programación de la radio en Aguascalientes, pues precisamente lleguemos hasta aquí. O sea, que estos 50 años sean como una llamada de atención. A ver. Ya subimos lo que hicieron los de allá. Ya supimos lo que no hicieron los que nos antecedieron. Y nosotros estamos haciendo las mismas tonterías. Vamos a poner una hasta aquí, a ver. Vamos a hacer algo diferente. No sé si sea bueno o malo, caray, pero algo diferente. Claro. Cámbiale a tu formatito, a ver qué resulta. Algo bueno tiene que salir. Sobre todo porque tienes el gran apoyo de estos chismes, que te van a ayudar al 100%. Yo ya no necesito de cabinas sofisticadas para hacer mi programa de radio. Aquí simplemente donde estamos ubicados, ¿no? Punto. Sí. No pasa nada. Y no hay mejor radio que la radio viva. Eso es lo importante. Sí. Sergio, muchísimas gracias por concedernos tu tiempo, tu espacio, tu experiencia y obviamente tu conocimiento, transmitir este conocimiento a través de la radio. Muchas gracias. XENM XHNM. Esto es 50 años trazando el camino. Radio cultural y pública. Radio con sentido.